son fieles. Aún hay un remanente de pastores que no han doblado sus rodillas hasta a Baal. Aún hay un remanente de pastores que están constantemente en la presencia del Señor, que aman el rebaño, que edifican al rebaño, que consuelan al rebaño. Aún hay todavía. Pero como el espíritu de engaño generaliza para que todo sea mal visto y rechazado, como la iglesia de Esmirna. Toda la iglesia fue despojada de sus bienes y comenzaron a padecer y a sufrir. Y la sociedad lo catalogaba como pobres menesterosos que ni siquiera tenían dónde vivir. Y el mundo así los miraba a la iglesia de Esmirna, pero el que anda en medio de su candelero, que puso su vida por su iglesia, que no le importó vaciarse a sí mismo desde la gloria eterna y los compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él dice: yo conozco tus obras. Él dice: son atribulados y son perseguidos. No teman, sean fieles hasta la muerte, porque les espera su recompensa. El mundo los ve como pobres, pero delante de mis ojos ustedes son ricos, porque sus riquezas no están en este mundo, están en la eternidad. Por eso, ánimo, iglesia, ánimo, pastores. No importa que se levante el infierno, no importa que se levanten los demonios. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en Cristo crucificado y resucitado. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el Espíritu Santo del Señor. Y dice un texto aquí, mira cómo dice este texto, que ya lo he leído varias veces. Es justo delante de Dios Él que va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Él va a pagar con ira para el día de la ira. Y eso está en este libro de Apocalipsis. Éfeso está en tribulación por parte del mundo hacia la iglesia. Esmirna está en persecución, está en despojo por parte del sistema y de la corriente de los demonios de este mundo hacia la iglesia. Pérgamo también tiene el trono de Satanás allí. Allí mataron a Antipas, el siervo fiel que puso su vida por Cristo. Pero déjame decirle que esa tribulación que viene sobre la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, aquí está claro que Dios va a pagar con tribulación a todos que persiguieron a la iglesia. Y eso lo vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta la parucía de Cristo. Y del capítulo 6 al 19, cuando Cristo venga, tú no vas a ver a la iglesia en esos capítulos, porque allí hay tribulación, hay ira del Cordero, hay ira del Dios Todopoderoso. Ese día es el día de angustia para Jacob, donde Dios va a tratar con un remanente de Israel. Ese día Dios va a tratar con las naciones. Ese día va a ser día de retribución para todos aquellos que no conocieron ni obedecieron al Señor. Son para todos aquellos que no creyeron en el Evangelio. Va a llegar ese día porque es justo, porque Dios tiene un atributo que se llama justicia. Y cuando llegue el tiempo, Él va a pagar con un juicio de 7 sellos. Él va a pagar con un juicio de 7 trompetas. Él va a pagar con un juicio de las 7 copas de la ira, y Él va a pisar el lagar, el gran día del Dios Todopoderoso. Pero la iglesia no va a estar allí. La iglesia no va a estar allí. Mira, te voy a leer algo aquí rápido.
en segunda a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Te voy a leer algo aquí. Fíjese, finaliza. Primero comienza el capítulo 4 y versículo 13 con el arrebatamiento. Porque había dudas, había incertidumbre en los hermanos de Tesalónica. Porque fueron engañados. Pablo les dio la enseñanza y la doctrina del arrebatamiento, que es muy diferente al día del Señor de la tribulación. Pero como vinieron espíritus malignos de engaño, escribieron cartas, todo al revés, que ya Cristo había venido, que ya había sucedido la resurrección. Fueron movidos los hermanos y estaban en duda. Por eso, Pablo les escribe: hermano, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen, de los que murieron en Cristo. Porque esa era la pregunta de los hermanos. ¿Qué va a pasar con nuestros familiares que ya murieron? Dicen los mentirosos, los espíritus de engaño, que ya se había efectuado la venida del Señor. Dicen que ya se había efectuado la resurrección. Pablo dice: no, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, el evangelio, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Sabe qué le está dando palabras de aliento y de ánimo a la iglesia de Tesalónica? No era su intención enseñar escatología ni del arrebatamiento, pero tiene que tocar este tema. Pablo ya les había enseñado sobre este tema. Pablo ya les había hablado mucho, pero a causa de la mentira tiene que escribir. ¿Sabe por qué le digo que ya les había enseñado? Porque mira qué dice aquí. En el versículo 18 dice del capítulo 4, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que los que murieron en Cristo resucitarán. Nosotros los vivos seremos arrebatados y iremos a las nubes y recibiremos al Señor en el aire. Alentados con estas palabras. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Y acerca del día del Señor, acerca de la gran tribulación que Cristo habló allí en Mateo 24, y que los profetas como Isaías, los profetas como Zacarías, como lo es también Jeremías y todos los profetas que hablan del día de angustia para Jacob, donde Dios tratará con un remanente de Israel. ¿Para qué? Para que ese misterio del endurecimiento del corazón de Israel, hasta que termine ese endurecimiento, cuando mirarán al que traspasaron en la parucía, cuando pongan sus pies en el monte de los olivos, Cristo Jesús hablando de su segunda venida, donde la iglesia no tiene nada que ver allí. Por eso le dice: aliéntense con lo que yo les estoy dando. Esta es la doctrina de la iglesia. Mateo 24, hermanos, y Mateo 25 sobre la parucía, esa no es escatología de la iglesia. Eso es para Israel. Porque allí en Mateo 24 ni siquiera existía todavía, ni había nacido la iglesia. Cristo Jesús fue claro. En Mateo 16 dijo: edificaré, en el futuro edificaré mi iglesia. Así que Cristo Jesús, cuando toca Mateo 24 y Mateo 25, el Señor no está revelando nada nuevo, está revelando el Antiguo Testamento. Cuando dice que verán la señal del Hijo del Hombre, cuando dice que sus ángeles juntará a los escogidos, cuando dice que uno será tomado y otro será dejado, no está hablando del arrebatamiento, porque ahí la iglesia, recuerde, el problema nuestro
es que nosotros usamos libros biográficos e históricos como los evangelios y como el libro de los Hechos para sacar doctrina. Y ese es un error grande. Queremos sacar doctrina, tenemos que ir a las epístolas doctrinales para la iglesia, que son 13 del apóstol Pablo, que su ministerio fue a la iglesia de los gentiles. Y los misterios ahí están revelados. Por eso es un error sacar o incluir a la iglesia en Mateo 24. No se puede. Imposible. Y mucho menos con un solo versículo. Uno será tomado y otro será dejado. Inmediatamente sacamos doctrina y decimos que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Error de interpretación. Hermanos, para poder entender los evangelios, poder entender el libro de los Hechos, nosotros necesitamos estudiar los profetas, el Antiguo Testamento, al menos los 17 profetas del Antiguo Testamento. ¿No te has dado cuenta que en los evangelios siempre se nombra a los profetas? Por eso en esta epístola doctrinal a los de Tesalónica, el Señor le dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos Mateo capítulo 24 y cometemos el error garrafal de Mateo 24 y Cristo Jesús le da una respuesta a sus apóstoles sobre el tiempo del fin, sobre su venida? Inmediatamente nosotros introducimos ahí a la iglesia y eso está completamente equivocado. Pablo está hablando en su doctrina que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y cuando Cristo Jesús en Mateo 24 y versículo 29 enseña, pero no está hablando de la iglesia, y dice así, y ahí es donde entramos en confusión. Dice: e inmediatamente después de la tribulación, ¿sí? No está hablando de la iglesia. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa es la parucía. Eso es lo que está hablando, lo que le dijeron los ángeles en Hechos capítulo 1 a los apóstoles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como se va en las nubes, así vendrá. Está hablando de la parucía que tendrá al final de la gran tribulación, en donde ya Cristo Jesús por 7 años ya obró y trabajó con el remanente de Israel, con los 144,000 sellados, y ahí solamente vemos nosotros 7 trompetas en el tiempo de la gran tribulación. Vemos los 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas de la ira. También vemos a 7 personajes. 7 personajes a partir del capítulo 6. ¿A quién vemos? Al anticristo. ¿A quién vemos más? Al falso profeta. ¿A quién vemos más? En el capítulo 12. Vemos a la mujer vestida de sol, debajo de sus pies la luna. Tenía una corona de 12 estrellas. Estaba a punto de dar a luz. Vemos al Hijo que fue tomado y ascendió al cielo. ¿Qué más vemos? Vemos al arcángel Miguel. Ahí vemos nosotros esos personajes, pero no vemos a la iglesia. ¿Sabe dónde vemos a la iglesia nosotros? Nosotros vemos a la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, antes de que comience
las 70 semanas, la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, ese que va a recibir la autoridad del dragón, de la serpiente antigua, para gobernar al mundo con el permiso de Dios, porque Dios va a tratar con el mundo y la ira del Señor vendrá sobre el mundo y la ira de Satanás también con el permiso del Señor. Pero eso no es para la iglesia. Cuando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y cuando dice en el versículo 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, inmediatamente, erróneamente y equivocadamente, nos vamos con 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice que a la final trompeta, o cuando dice también aquí que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Inmediatamente tomamos Mateo 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabe qué está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Él no está hablando de la iglesia. ¿Sabe qué está él enfatizando? Una profecía del profeta Isaías en el capítulo 11, del versículo 10 al 16. Y ahí mismo en Isaías te lleva al capítulo 26. Y ahí mismo nos habla también de que Israel será recogido por los ángeles, que Cristo está enfatizando aquí. Nuestro Señor Jesucristo solamente está hablando lo que los profetas del Antiguo Testamento ya profetizaron para la segunda venida de Cristo, cuando nuestro Señor reúna a su remanente. Ese remanente que predicó el evangelio del reino. Ese remanente que predicó en el tiempo de la gran tribulación, que todos aquellos que reciban la marca de la bestia, todos aquellos que adoren la imagen de la bestia, todos aquellos que adoren al dragón, ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ellos van a predicar las buenas noticias de salvación del reino, porque adelante viene el Rey Jesucristo. Ese remanente predicará en ese tiempo de la gran tribulación. La iglesia ya no estará, porque el tiempo que vivió la iglesia fue conocido como el tiempo de gracia, en donde los gentiles predicaron el evangelio de la gracia, y tuvo su fin con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis le dice aquel con voz de trompeta que está en medio de los candeleros: sube acá. Ahí está la figura de la iglesia. Inmediatamente vas a ver a los 24 ancianos. Y los 24 ancianos tienen coronas. Y coronas únicamente se le ofreció a la iglesia. La corona de vida, la corona de justicia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque ellos recibirán la corona de vida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está y me espera la corona de justicia, el cual me da el Señor juez justo en aquel día, en su venida. Cuando la iglesia sea arrebatada, estará el tribunal de Cristo para que reciba, dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, para que reciba cada uno lo que según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, para recibir las recompensas. La iglesia estará en el cielo y el mundo le será dado un pago, tribulación y angustia. Por eso Pablo le dice a la iglesia: alentaos los unos a los otros. Le dice a la iglesia. ¿Tú piensas que la gran tribulación es de aliento?
Y Pablo por eso termina el versículo 18 cuando habla y dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese es para dar fin al tiempo de la iglesia, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y luego, ¿sabe qué hace el apóstol? Le dice a la iglesia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, acerca de la gran tribulación, del día del Señor. Porque abajo lo dice, el día del Señor, eso va a suceder a partir del capítulo 6. Y hablaron los profetas de eso. En realidad, quizás en el siguiente domingo estaré tocando versículos para apoyar de lo que estoy hablando. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de la parucía, está hablando de la segunda venida. Y no hay, dice, no, acerca de esos tiempos no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. No hay necesidad. Porque no les compete a ustedes, porque eso no es para la iglesia, el día del Señor. Ustedes necesitan conocer el significado del arrebatamiento y de los muertos que van a resucitar. Por eso, alentaos los unos a los otros con estas palabras: aliento, esperanza, gozo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mira cómo dice el Señor: cuando digan paz y seguridad, que esto no es para la iglesia, ya no va a estar. Dice, cuando digan, ¿quiénes? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que cuando digan, tercera persona, cuando digan el mundo, cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán el pago que Dios dará a los que atribularon a sus santos. El tiempo de la justicia de Dios se va a revelar en esos 7 años últimos de la profecía de Daniel. Cuando termine el tiempo de gracia o el tiempo de la iglesia, que termina con el arrebatamiento, en donde la iglesia no estará en la gran tribulación. Y te voy a decir por qué, porque voy a seguir leyendo. Dice, cuando digan paz y seguridad, o sea, el mundo, cuando diga paz, no la iglesia, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá, dice, sobre ellos. ¿Te das cuenta? Sobre ellos. Destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y luego fíjate cómo hace el contraste, cómo lo conecta. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. No es para nosotros el día cuando venga como ladrón en la noche, no es para nosotros. Por eso dice, no hay necesidad, hermanos, de que yo les hable, les escriba de eso, porque no es para ustedes. Porque todos nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día. Y luego dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. La sorpresa para los que sean sorprendidos como ladrón en la noche son para los hijos de la noche, para los hijos de las tinieblas, para los que no conocieron al Señor, para los que no creyeron a la verdad. Y sigue diciendo el capítulo 5 de primera a los tesalonicenses: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros, fíjese la diferencia que hace, pero nosotros, habla de ellos y de nosotros. Habla del mundo incrédulo y habla de la iglesia. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación, el arrebatamiento de la iglesia aquí como yelmo que proteja tu mente, cimentados en la verdad de que el Señor Jesucristo no nos ha salvado para que pasemos el día de la ira. Y lo dice más abajo. Porque, mire cómo dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, está hablando del día del Señor, está hablando del día que va a venir de destrucción. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, la gran persecución, la ira de Satanás y sus demonios, el pozo del abismo que será abierto para que salgan los demonios de guerra, los 4 ángeles que están prisioneros y serán desatados en el gran río Éufrates, que le quitarán a millones y millones y millones de almas perdidas, por cuanto no conocieron el amor de la verdad, por cuanto hoy no quieren recibir la verdad de que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para obtener salvación. Si Cristo viene hoy, seremos libres de la ira de mañana, del tiempo de la gran tribulación. Por eso dice claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira. Mira, está hablando en ese contexto. El capítulo 5. Y luego acá dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y vuelve a repetir, por lo cual animaos unos a otros. Animaos. Porque la destrucción no es para nosotros. Animaos, porque la tribulación no es para nosotros. Animaos, porque no nos ha puesto el Señor para ira. La ira del Padre ya cayó sobre su Hijo. Nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos sido declarados sin culpa, nosotros estamos esperando a Cristo Jesús, nosotros estamos esperando al Salvador para ir a Él en las nubes, recibirlo en el aire. Lo que Cristo está enseñando en Mateo 24, los ángeles reúnen al remanente de Israel y son llevados a Jerusalén. ¿Quieres que te lo enseñe? Que Cristo Jesús no está hablando del arrebatamiento ni de la iglesia. En verdad, voy a leer algo en Isaías capítulo 10, capítulo 11, así rápidamente, que después lo tocaré más ampliamente porque falta tiempo. Mira, Cristo Jesús está tocando, hermanos, está tocando el Antiguo Testamento en Mateo 24, nada que ver con la iglesia. Cuando dice inmediatamente después de la tribulación, Cristo Jesús está hablando sobre los tiempos del fin, cuando se va a establecer su reino y el fin de los gentiles, del gobierno gentil que fue revelado a Daniel a través de la estatua de Nabucodonosor, a través de las 4 bestias de Daniel 7 y a través de las semanas 70 de Daniel 9:24 en adelante. A través del profeta Zacarías, hermanos, multitud de evidencia bíblica. Y mira cómo comienza aquí. En el capítulo 11 de Isaías. Asimismo dice,
11:11. Asimismo acontecerá, es lo que Cristo está hablando. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente. Está hablando para el futuro. Tú me puedes decir, bueno, Isaías está profetizando del remanente de Babilonia para regresar en el tiempo de Esdras, en el tiempo. No, vamos a seguir para que sigas el hilo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat y en las costas del mar. Versículo 12, y levantará pendón a las naciones y juntará, lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles con gran voz y juntará a sus escogidos, juntará para ir a Jerusalén. En el arrebatamiento la iglesia va a las nubes. La iglesia no tiene nada que ver en la tribulación ni en la parucía. En la segunda venida venimos con el Rey. Nosotros vamos a predicar el evangelio en este tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia. Y sigue diciendo, reunirá a los esparcidos de Judá, dice Isaías capítulo 11, versículo 12, los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Este, oeste, norte, sur, de los confines, dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué dice Isaías? Que también los desterrados de Israel, el remanente que estarán esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Claro, y te voy a dar más versículos contundentes de que Mateo 24, Cristo está hablando de ese tiempo del fin, cuando establecerá su reino y va a trabajar a partir de Apocalipsis 6, conocido como la semana 70, como el día de angustia de Jacob, como la gran tribulación, conocido como el día de Jehová en el Nuevo Testamento, como el día del Señor. 7 años Dios trata con Israel, no con la iglesia. Cuando digan paz y seguridad sobre ellos de la gran tribulación. Y mira cómo dice el versículo 14. ¿Sí? Dice que los juntará de los 4 confines de la tierra. Y luego dice el 14, volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Cuando los ángeles, que Cristo está hablando en Mateo 24. Y luego dice el 15, y secará Jehová la lengua del mar, escuche bien, de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente. Mira, los milagros que en el tiempo de la gran tribulación, cuando tú lees Apocalipsis 12, cómo la serpiente persigue a la mujer, a Israel. Y dice que la tierra abre su boca. E Israel, el remanente, Dios lo preserva por 3 años y medio, los guarda. Y dice que Dios va a hacer lo mismo que hizo en el desierto cuando secó el Mar Rojo. Aquí lo dice, escuche. Y habrá camino para el remanente, habla de un río, secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Y luego dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Observa lo que está diciendo. Ahora mire lo que dice Isaías 49. Escuche bien. Isaías 49. Lo que Cristo Jesús está hablando en Mateo 24, que no es para la iglesia. Jesucristo no está enseñando nada nuevo a los apóstoles, está tomando los profetas. El problema de nosotros es que no leemos el Antiguo Testamento. Agarramos un solo versículo y esto es para la iglesia. Uno será tomado, otro será dejado. Eso no es para la iglesia. La iglesia no pasa, como dijo Cristo, inmediatamente después de la gran tribulación. No. Mira cómo dice aquí.
Vamos a ver. Estábamos aquí en Isaías capítulo 11. Y vamos a seguir avanzando. Pero vamos a tomar un hilo, hermanos, que nos confirme lo que estamos leyendo. Y ya vimos Isaías 11. Ahora vamos a Isaías capítulo 27, como les dije hace un rato. Isaías 27. Para verificar que Dios todavía tiene un trato con su pueblo Israel. Dice Pablo, ha desechado Dios a Israel en ninguna manera. En ninguna manera. Ahí está. Vamos. Mira cómo dice. Aquí. Desde el capítulo 26 y el versículo 16. Acuérdate que en Mateo 24, Cristo Jesús dice, como la mujer en parto, y habla de principio de dolores. Cristo Jesús está tomando estos versículos del Antiguo Testamento y mire cómo dice, Jehová, estamos hablando de Isaías 26, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento. Lo que el Señor está hablando en Mateo 24 sobre la mujer con principio de dolores. Y si tú te vas ahí mismo en el capítulo 27 de Isaías y buscas el versículo 12, 27, 12, ¿qué dice? Escuche bien, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, mira lo que Cristo está hablando, y vosotros, ¿quiénes? Hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Lo que Cristo dijo, que los ángeles recogerán y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, uno a uno. Hijo de Israel, vosotros hijos de Israel, el arrebatamiento, vamos a las nubes, recibimos al Señor en el aire mientras el mundo entra a la gran tribulación, porque Dios va a pagar con tribulación a los que os atribularon a la iglesia, a los enemigos del Señor, a los que no conocieron el evangelio, a los que no recibieron la verdad, a los que no creyeron. Dios les envía un espíritu de engaño, ya lo vimos en segunda los Tesalonicenses capítulo 2. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que viene siendo Apocalipsis capítulo 6, el jinete del caballo blanco, el mentiroso, el engañoso que viene como en son de paz, el que trae un arco sin flecha, no viene para pelear, pero sí se va a montar en el caballo rojo y va a traer guerra. Pero sí se va a montar en el caballo rojo para que el resultado sea hambre para la tierra. Y el resultado va a ser cuando él esté montando el caballo amarillo, que será muerte, será mortandad. La gente morirá de hambre. Habrán grandes guerras. La ira de Dios. La iglesia no estará. Y mira cómo dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. La iglesia dice, es arrebatado, primero los muertos resucitan y luego nosotros al instante. Hijos de Israel. 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Escucha bien. Con gran trompeta, lo que Cristo está diciendo aquí, hermanos, en Mateo 24, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta.
qué tienes que tomar esta trompeta? Lo que dice Pablo, que a la final trompeta, y luego lo conectas con Apocalipsis, en donde se toca el ángel, la final trompeta, y tú dices en tu doctrina que la iglesia va a ser arrebatada hasta que se toque la séptima trompeta. Erróneo. Dios ha usado las trompetas de diferentes maneras. De diferentes maneras. Aquí acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, dice Isaías, lo que Cristo está hablando en Mateo, y es para Israel, porque dice que va a juntar vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos. Y se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová. ¿A dónde serán llevados? Al monte santo en Jerusalén. Son los que van a entrar al reino de Cristo cuando se siente en su trono. Mateo capítulo 25, cuando se siente en el trono de su gloria, el juicio a las naciones. Allí juntará al remanente de Israel, pero no a la iglesia. Y está muy claro que la iglesia será arrebatada a las nubes para recibir al Señor en el aire. En la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté en la tierra, Dios estará tratando con Israel. Y en la parucía, cuando pise el monte de los olivos, uno a uno serán reunidos y llevados a Jerusalén. Mira, Mateo 24 y el versículo 40. Mateo 24 y el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Acaso no leímos aquí en Isaías que uno a uno los juntarán? ¿Estás dándote cuenta lo que aquí está enseñando en 24:40 de Mateo? Cristo Jesús solamente está señalando lo que los profetas ya habían profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso hace alusión Cristo Jesús en Isaías 26:16. Dice: Jehová, en la tribulación te buscaron. Versículo 17, ahí mismo dice: como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento. Mateo 24:8, mira cómo habla. Dice: y todo esto será principio de dolores. Cristo habla de principio de dolores. Está haciendo alusión a Isaías 26. Por eso debemos de tener cuidado de no tomar Mateo 24 y aplicarlo directamente a la iglesia sin estudiar los profetas del Antiguo Testamento. Ahí es donde vienen los errores doctrinales. Lo que hay que entender es que Mateo 24 trata de la reunión de los escogidos de Israel, esos que van a predicar en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Mateo 24 no habla del arrebatamiento de la iglesia. Ya te lo mostré con el Antiguo Testamento. La segunda venida es un evento para Israel. El profeta Zacarías nos habla mucho de eso y lo vamos a ver en la semana que viene. Los profetas del Antiguo Testamento miraban directamente hacia la segunda venida. Sí, para ellos era un solo evento, para ellos. Ellos no miraban el tiempo de la iglesia, hermanos, en el tiempo de los profetas. Ni Cristo está hablando de la iglesia, ni está enseñando nada nuevo para la iglesia. Está señalando a los profetas que apuntaban a Israel en su recogimiento cuando Él venga en su parucía. Cuando Él venga en las nubes y todo ojo lo verá. La iglesia viene con Él.
Sí, ellos no miraban el tiempo de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la iglesia, claro, lo dice Pablo, que era un misterio. Sí, un paréntesis donde Dios abrió, en donde nosotros vemos, hermanos, que en un tiempo indefinido, que no sabemos cuándo termina, o el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Puede ser en cualquier momento. Por eso Apocalipsis, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, tenemos que estudiarlo en esa forma. Escribe las cosas que has visto. Jesucristo, después que murió y resucitó, lo que los evangelios lo narran, dice, se encuentra en gloria, ejerciendo su ministerio sacerdotal, inspeccionando a su iglesia. Anda vigilando y cuidando a su iglesia. Las cosas que has visto, esto escribe Juan. Y las que son para el tiempo de la iglesia, ¿en qué se tiene que ocupar la iglesia? Y aquí nosotros estamos ya estudiando sobre la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Por eso, hermanos, ahí está. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí está toda la escatología de la iglesia. Y esa es la que estamos viendo, la de Pérgamo. Y así entonces escribe, dice el versículo 12 al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y sigue hablando cómo Cristo reprende a su iglesia de Pérgamo. Sí, Esmirna no tuvo reprensión porque ellos lo dieron todo. Fueron mártires. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la herejía de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aunque era fiel la iglesia de Pérgamo, ellos estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás había dirigido contra ellos. Ahora Satanás está usando ya no la persecución personal como la que usó sobre la iglesia de Esmirna, ni meterlo a la cárcel, sino que cambió de táctica. Usó una táctica de la persecución física, que era dolorosa, ahora cambió de táctica. Satanás siempre tiene otras tácticas. Aquí, hermanos, hace referencia, fíjese bien, a Israel cuando iba desplazándose en el desierto. Cuando Israel iba en el desierto y el pueblo llegó a los campos de Moab y se pusieron ellos a descansar. Sí. Y el rey Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel. Los israelitas en ese tiempo acamparon allí. Acamparon allí y estaban relajados. Cuando la iglesia se relaja, cuando la iglesia está viviendo un tiempo de bonanza, un tiempo de quietud, como que no pasa nada,
perdemos de vista al enemigo. No queremos orar, no queremos vigilar, no queremos leer, no queremos mantener los ojos de la fe abiertos para ver que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Así es como vemos nosotros que Israel se relajó. Por eso dice, y fíjese, cuando Cristo le habla a la iglesia de Pérgamo, se va al desierto, cuando Israel era peregrino. Y hace alusión a lo que pasó, que el pueblo se relajó y se puso tranquilo y aparecieron jóvenes moabitas vestidas de una forma muy seductora. Y los israelitas les pareció cosa agradable. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y vemos nosotros que ellos creyeron, los israelitas, que no era malo, nada de malo, socializarse con ellas. Al fin y al cabo estamos en el desierto, estamos en la soledad. Este desierto es muy duro y si había la posibilidad de relacionarnos con ellas, sí, ellos eran peregrinos, ellos iban a la tierra prometida. Ellos deberían de tener la mirada a donde Dios les tenía la promesa. Ellos estaban a un paso de la tierra prometida que Dios les iba a dar. Así que estamos nosotros aquí observando lo que Cristo Jesús le dice. Y vemos el descuido. Es como nosotros decir, ¿qué hay de malo ir a una de esas fiestas sociales o tomar parte de un culto idolátrico? Es lo que estaba pasando aquí. Por eso quizás los israelitas dijeron o empezaron a cuestionar al líder Moisés. ¿Por qué hay que hacerle caso a Moisés? Lo que les había mandado de parte de Dios. Si al fin y al cabo Moisés era un hombre viejo, un hombre muy mayor, que no entendía de los disfrutes de la vida, ese pensamiento que tienen hoy los jóvenes. ¿Qué tiene de malo? Ellos ya están viejos, nosotros somos jóvenes. Hay que relajarnos un rato en la seducción. Hay que disfrutar de la vida y las inquietudes de la juventud. Esas tácticas satánicas. Y Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, le aconsejó a Balac este cambio de táctica. Manda a las mujeres hermosas, ahorita que están tranquilo el pueblo y acamparon, vestidas de forma seductora para que el pueblo fornique. Inmoralidad. Cambio de táctica para la iglesia de Pérgamo. Por eso Cristo los lleva al desierto. Esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la doctrina, en la iglesia de Pérgamo. Sí, a cometer fornicación. Y Cristo Jesús
está allí mandando esta carta y solamente voy a leer para terminar. Así que dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de forma plural. O sea, eso también nos involucra a nosotros. Lo que está el Señor revelando a la iglesia de Pérgamo de aquel entonces. Pero aquí el Señor, su énfasis es, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias del tiempo de la iglesia hasta este año 2026. Sí. Y dice, al que venciere, o sea, al vencedor, al nacido de nuevo, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mira cómo el Señor, hermanos, termina esta carta. Al vencedor, al nacido de nuevo, al que ha venido de muerte a vida, al que ha creído que Jesucristo ha venido en carne y es el sacrificio por nuestros pecados. Ese es el vencedor. Le daré a comer del maná. Al que es fiel, al que se aparta del pecado, al que santifica su vida, siempre tendrá el alimento del cielo, siempre tendrá comunión conmigo, siempre estará lleno y fluirá en él ríos de agua viva. Habrá libertad para adorar, libertad para entrar al lugar santísimo. Cuando nos apartamos del pecado, yo le daré a él, dice Cristo Jesús, a comer del maná, a comer del pan que descendió del cielo, a alimentarnos de aquel que satisface todas las necesidades espirituales, en donde no necesitamos de los deleites temporales del pecado. Jesucristo el Señor nos llena totalmente y viene siendo basura el pecado para adorarlo por siempre y para siempre y prepararnos para el día del arrebatamiento de la iglesia, para así estar para siempre con él. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde. Hay mucho de qué hablar, pero gracias hasta este tiempo, hasta este momento, que nos sigues llenando, que nos sigues ayudando, que es tu Santo Espíritu, es tu palabra, eres tú, Señor, que estás en medio de nosotros, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada de doble filo en su boca, el que conoce todo, el que sujeta a su iglesia en su mano. Gracias por esta bendición. Pero te seguimos rogando, Señor, por un alma que venga al arrepentimiento. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, y el poder de la cruz traiga salvación. El poder de la resurrección justifique al hombre, Señor, que viene humilde a ti para pedir perdón, con un corazón arrepentido, abriendo el corazón, Señor, para que reciba la bendición de lo alto, vida eterna y salvación.
Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Gracias.